Entonces con el tema de asíntotas vamos a poder graficar también funciones que van a tener discontinuidades, y también vamos a poder analizar el comportamiento de una función cuando los valores se vuelven muy grandes o demasiado negativos. Entonces cuando se vuelven demasiado negativos vamos a hallar otro tipo de límites que son bastante útiles para graficar funciones. Ya han visto ustedes varios de esos, son los límites son las asíntotas que se conocen como horizontales. E incluso cuando ya estábamos graficando algunas funciones como exponenciales o funciones racionales, en algún momento decíamos, sabe, aquí como que nos falta averiguar qué está sucediendo cuando nos vamos a infinito o a menos infinito para ver cómo se está comportando esa gráfica. Entonces ya todo eso lo vamos a poder resolver hoy. Creo que solo voy a escribir como siempre brevemente las definiciones de asíntotas verticales, porque aquí vamos en cálculo, vamos a hacer una pequeña distinción respecto, digamos, en algún curso de precálculo. Tal vez en algún momento les dijeron de que siempre van a tener asíntotas verticales cuando el denominador es igual a 0. Eso es casi siempre cierto, pero hay que tener cuidado si el numerador también es 0, porque ya hemos visto que cuando tanto el numerador como el denominador son 0, puede que ese límite exista. Entonces si ese límite existe, ahí no tenemos una asíntota vertical, ahí lo que tenemos es simplemente un agujero. Entonces digamos, ¿qué es una asíntota vertical? Aquí les tengo varias gráficas y lo interesante de que si uno solo quiere encontrar que una recta vertical es una asíntota vertical, solo hay que revisar el comportamiento ya sea a la izquierda o a la derecha de la ecuación. Pero como vamos a ver, para poder tener un mejor trazo de la gráfica vamos a tener que analizar el comportamiento de la función a la izquierda y a la derecha de la potencial asíntota vertical. Entonces ahí digamos ¿qué son asíntotas verticales? El mejor ejemplo es la función 1 sobre x. Aquí voy a hacer un ejemplo un poco más complicado, pero para que tenga un poco más de sentido. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí una recta vertical. X es igual a A. Entonces, lo que sucede generalmente con esas asíntotas verticales es que tenemos este tipo de comportamiento, y luego a medida que nos acercamos a esta asíntota hay una especie de discontinuidad. Nos podemos ir al infinito o a menos infinito, simplemente no importa. Y luego resulta que a la derecha de la asíntota luego nuestra función continúa. Entonces siempre que tengamos este comportamiento, este va a ser un comportamiento de una asíntota vertical. Y digamos, no solo puede ser así, también como les decía, nos podemos acercar a menos infinito, y no necesariamente nos tenemos que acercar de esta forma. Digamos, en algún momento nuestra función a la izquierda puede tener este comportamiento. Y luego ya a la derecha de x es igual a A, nos estamos acercando a más infinito, y aquí sería menos infinito. Entonces la mejor forma de detectarlos es cuando el denominador es 0. Entonces estas van a ser nuestras potenciales asíntotas verticales, cuando el denominador es igual a 0. Entonces, en términos de límites, lo único que voy a mencionar es de que las asíntotas verticales tienen una definición, y simplemente la definición de una asíntota vertical es la siguiente: si en cualquier número de que no, bueno, en realidad ese no sería parte del dominio de la función, pero si encontramos que queremos encontrar este tipo de límite, el límite cuando x tiende a A, voy a poner por la derecha solo porque vamos a ver que generalmente con las asíntotas vemos el comportamiento a la derecha o el comportamiento a la izquierda. Si en algún momento tenemos que nos vamos ya sea a más infinito o a menos infinito,
X es igual a A es una asíntota vertical. Entonces X es igual a A es una asíntota vertical, sí, ya sea este límite tienda más o menos infinito, o el límite cuando tiende por la izquierda de f de x es igual a más menos infinito. Entonces lo único que vamos a tener que verificar es que este límite no solo no existe, sino que estos números se van volviendo más grandes a medida que nos estamos acercando a A. Entonces hay varias funciones que tienen asíntotas verticales. Las más comunes son las funciones racionales. Las funciones racionales ya las hemos visto, es una razón de dos polinomios. Digamos, por ejemplo, x al cuadrado más 1 dividido x al cuadrado. Hacia aquí, si todavía no tienen este documento, les puedo dar uno, todavía me quedan dos copias. Entonces, si por ejemplo tenemos una función de este tipo para detectar asíntotas verticales, lo que necesitamos hacer es, bueno, la recta x es igual a, es una asíntota vertical. Si QA, la función Q evaluada en A es igual a 0 y P de A es diferente de 0. Entonces este es prácticamente una asíntota vertical. Ya el paso de verificar si tenemos más infinito o menos infinito se vuelve más que todo una formalidad de detectar, bueno, si vamos a estar arriba del eje X o arriba del eje o debajo del eje X. Entonces esta es la mejor. Entonces ahora, como siempre, digamos, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si Q evaluado en A es igual a 0 y nuestra función P de A es también igual a 0, entonces puede que no haya una asíntota vertical en X es igual a A. Por ejemplo, digamos, vamos a hacer este ejemplo un poco rápido, pero solo quiero indicar este punto. Digamos, tenemos la función x al cuadrado menos 4 dividido x menos 2. Entonces la única pregunta que tengo para ustedes es: x igual a 2 una asíntota vertical de f de x. ¿Sí o no? No, porque digamos aquí es cierto que esta función se indefine. Entonces digamos, aunque f de 2 esté indefinida, si calculamos el límite de esta potencial asíntota vertical, ¿qué vamos a encontrar? Y aquí este límite lo pueden evaluar de cualquier forma que quieran. Sí, es 0 sobre 0. Entonces eso es lo que en cierta forma les recomiendo, digamos, para evaluar estas asíntotas verticales. Si les sale 0 sobre 0, posiblemente no sea una asíntota vertical. Ahora, si les sale un número dividido 0, esa de seguro que es una asíntota vertical. Ya solo nos queda verificar si el signo va a ser positivo o negativo. Entonces en este caso tenemos que usar la regla del L'Hopital, o en todo caso pueden factorizar este x al cuadrado menos 4 como menos 2. Sí. Bueno, aquí quedaría yo creo que 2, porque... Sí, pero solo era derivar. No, queda 4. Sí, porque la derivada de x al cuadrado menos 4 es 2x, la derivada de x es 1. Entonces este límite es igual a 4. Entonces aquí tendríamos lo que se conoce como un agujero. Entonces digamos, ¿a qué me refiero con un agujero? Estos puntos en alguna gráfica van a tener que surgir, pero digamos, como el límite existe, x es igual a 2 no es una asíntota vertical, sino que es un agujero. Entonces, ¿a qué me refiero con un agujero? Me refiero a lo siguiente. Observen que si factorizo esta función,
puedo en cierta forma cancelar estos términos, siempre y cuando x no sea igual a 2. Entonces, si x no es igual a 2, puedo decir que esta función en realidad es una línea recta. Entonces, lo interesante de esta función es que si la quiero graficar, no voy a graficar una función racional, sino simplemente voy a graficar esta línea recta. Comienzo en 0,2 y luego voy subiendo. Entonces lo interesante del agujero es que, como estoy diciendo que esta función es igual a x más 2, si x no es igual a 2, en algún momento aquí en este punto voy a poner de que esto es un agujero, este es un punto que no forma parte de la función. Desde el punto de vista práctico, incluso si utilizan una calculadora gráfica ahora, van a observar que esta gráfica les va a salir como una línea recta. Entonces, en algún momento, si la calculadora gráfica ahora toma nota de que la función se define aquí, tal vez miran como que cuando se realice esta gráfica, la calculadora va a ser una gráfica como esta, donde este pedacito de la línea no va a estar como que en blanco. Entonces, eso es algo que pueden experimentar. Entonces, digamos, esto es lo que siento que es en realidad el único punto sutil que hay con asíntotas verticales, que vamos a tener varios puntos donde posiblemente el denominador sea igual a 0, pero no vamos a poder concluir de inmediato que es una asíntota vertical, sino siempre vamos a tener que evaluar este límite. Si nos queda más infinito o menos infinito, es una asíntota vertical. Ok, gracias. De lo contrario, no vamos a tener un agujero. Entonces, ahorita vamos a ver qué otras definiciones hay aquí. Aquí tenía un espacio tal vez para poner ese problemita bonito de diagnóstico. Tenemos las asíntotas horizontales, que estas, sí. Esas son las horizontales. En las horizontales comparamos potencias. Aquí cuando el denominador es igual a 0. Digamos, aquí el denominador es igual a 0 cuando x es igual a 2. Entonces, esto es más que todo lo que hago con las verticales. Observo cuando el denominador es 0. Pero no pueden ser los dos. No, si son los dos, posiblemente va a haber un agujero. A menos que haya realmente un problema capcioso, que el límite empiece 0 sobre 0 y después de aplicar L'Hopital 1, 2 o más veces, y ya después a uno le queda un límite. Sí, este límite es al final si era una asíntota vertical. Pero generalmente los 0 sobre 0 los límites van a existir. Pero siempre, digamos, uno tiene que verificar estos límites. Entonces, digamos, ¿qué otras asíntotas tenemos? Las horizontales, y estas ya las hemos trabajado en cierta forma ya con varios problemas. Lo único es que tenemos que definirlas formalmente. Entonces, ¿en qué consiste una asíntota horizontal? Es un comportamiento bastante similar a la vertical, solo que ahora lo que vamos a tener es que vamos a tener una recta horizontal, por ejemplo, y es igual a L mayúscula, y vamos a tener nuestra función que puede que tenga este comportamiento. Entonces, en algún momento vamos a ver que esta función se está acercando a L y no está pasando a través de L. Entonces, a largo plazo vamos a tener aquí, por ejemplo, que si esta función es f de x, el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a L. Entonces, esto que escribí aquí es la definición de una asíntota horizontal. Entonces, generalmente vamos a ver que con las asíntotas horizontales vamos a tener límites que van a tener la forma de infinito dividido infinito. Y cuando tengamos un límite así, o usamos L'Hopital o ahí si comparamos potencias mayores. Pero es solo porque, como este número se va volviendo muy grande, solo podemos analizar los términos más grandes para ver el comportamiento en general de la función. Ahora, en la asíntota horizontal nos podemos acercar si estos valores de x se vuelven muy grandes, pero también nos podemos acercar a esta línea recta si los valores de x tienen valores muy negativos. Entonces, no solo va a ser desde este punto de vista, sino también desde este otro punto de vista, que aquí tenemos nuestra función. Aquí, digamos, en
De este lado no tenemos nada interesante ocurriendo, pero luego resulta que ahora aquí nos estamos acercando a esta recta horizontal. Entonces este es otro tipo de asíntota horizontal y casi que la definición es la misma. Lo único es que aquí no nos estamos acercando a infinito, aquí nos estamos acercando a menos infinito. Entonces siempre y cuando este límite sea igual a L, vamos a tener una asíntota horizontal. Si tenemos que esto es igual a infinito o menos infinito, estas ya no son asíntotas horizontales, pero por lo menos nos están diciendo, bueno, si este es más infinito, por ejemplo aquí, como podemos observar en esta gráfica, no hay asíntota horizontal cuando x tiende a infinito. Este número se va a más infinito. Pueden pensar que esta información no es tan útil, pero por lo menos es útil porque nos está diciendo, bueno, como nos vamos a más infinito, esta es una función que tiene que ser creciente. Entonces sí cambia mucho el problema si encontramos que este tiende a más infinito o si encontramos que este tiende a menos infinito. Si tendiera a menos infinito, tendríamos que tener en algún momento como un extremo relativo y luego esta función que estaría decreciendo sin límite. Entonces sí ayuda mucho en cierta forma a hallar estos límites, aunque no aporten un número en específico, por lo menos tenemos tendencias. Entonces aquí, como pueden observar, lo que estamos viendo tanto con asíntotas verticales como horizontales es tendencias. Con verticales un número, nos estamos aproximando a la función y los valores de la función se incrementan sin límite. Con la horizontal es lo contrario, estamos incrementando los valores de x y luego vemos que la función se está aproximando a un número en específico. Entonces digamos ahí está. Yo creo que ya podemos hacer problemas. Tal vez en algún momento solo voy a mencionar unas otras funciones que no son racionales. Y tal vez aquí voy a indicar de qué observación. Estos límites generalmente van a ser límites indeterminados de la forma. Generalmente son límites indeterminados de la forma infinito sobre infinito. Entonces, para encontrar asíntotas horizontales, varias veces vamos a tener que hacer uso de la regla del L'Hopital o de propiedades de funciones racionales. Digamos, por ejemplo, aquí con el mismo ejemplo que trabajamos del problema que tenía el agujero, ¿a qué sería igual este límite? Digamos, en el numerador tenemos infinito. En el denominador también tenemos infinito. Sí, es más grande el de arriba. O sea, al final este límite tiende a infinito, que es como observamos en la gráfica que realizamos acá. Observemos de que a medida que nos vamos a valores más y más grandes de x, esta recta crece sin límite. Entonces, digamos, pueden ver esto solo con la observación de que x al cuadrado es más grande que x. Pero si en su momento quieren usar L'Hopital, pueden usar L'Hopital. Digamos, si utilizamos L'Hopital, tenemos este límite indeterminado infinito dividido infinito. Entonces, esta es la principal motivación por la que vimos la regla de L'Hopital. Pues para este problema es fácil, tal vez no es necesario L'Hopital, pero van a haber otros problemas donde hacer esta comparación de potencias es un poco complicado. Entonces, en cierta forma es más seguro utilizar la regla de L'Hopital, porque ahora ¿qué podemos observar? ¿Qué sucede con 2x cuando x se va volviendo muy grande? Sí. Muy bien, entonces aquí estamos más seguros que este es más infinito. El menos infinito se iría a menos infinito. Entonces eso es algo que va a ser un poco rutinario de las asíntotas horizontales. Vamos a tener que analizar la tendencia cuando los valores se vuelven o muy grandes o demasiado negativos. Entonces siempre vamos a tener que evaluar los dos y se vuelve un proceso un poco rutinario. Hay muy pocos problemas donde estos límites van a dar respuestas diferentes. Este es uno de ellos, pero es que obviamente aquí la tendencia es que bueno, aquí sería menos infinito.
Entonces se vuelve menos infinito porque tenemos un número como menos 1000, menos 1 millón, menos 2000, menos 2 millones, menos 2 billones. Y es más o menos lo que estamos observando con esta línea recta. Con esta línea recta, aquí nos estamos yendo a menos infinito. Y del lado derecho nos estamos yendo a infinito. Sí, entonces ahí hay otras funciones que tienen asíntotas horizontales y verticales que no necesariamente son funciones racionales. Entonces, por ejemplo, una de ellas que ya esta función la hemos trabajado un montón en esta clase. ¿Qué sucede con el logaritmo de x cuando nos estamos acercando a la derecha de 0? Bueno, eso es cuando tiende a 1. El logaritmo de 1 es igual a 0. Pero informalmente, digamos, logaritmo de 0, podríamos decir que este es un número que tiende a menos infinito. ¿Por qué? Digamos, si meten aquí el logaritmo de 10 a la menos 16, es un menos 16 por un logaritmo de 10. 10 a la menos 19, van viendo que ese exponente en cierta forma va aumentando. Y entonces aquí en realidad tenemos otra función con una asíntota horizontal, asíntota vertical, que es la función logaritmo. Entonces ese es un límite bastante útil. Logaritmo de 0 no es parte de la función, es una función indefinida, pero en términos de límite nos está dando una tendencia, nos está diciendo que a medida que surjamos valores más y más pequeños y cercanos. Es vertical, sí. Y aquí hay problemas bonitos, pero tal vez con este es fácil ver que la asíntota vertical es x es igual a 0, pero tal vez en algún momento, digamos, esta función logaritmo la escribo como logaritmo de, por ejemplo, logaritmo de, vamos a poner aquí, x al cuadrado menos 4. Y aquí solo para facilidad voy a poner 2 más. Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, ¿dónde estaría la asíntota vertical? Observen que en 0 ya la función de por sí está completamente indefinida. Sí, en 2. ¿Por qué en 2? Porque este logaritmo se vuelve 0 cuando x es igual a 2 y también cuando x es igual a menos 2. Esa es una función bastante interesante de graficar, porque es una función que su dominio también va a incluir algunos valores negativos de x, pero ahorita si solo nos enfocamos desde el número 2, vamos a tener este tipo de comportamiento. Ahora, si uno quiere terminar la gráfica, uno también va a detectar que x es igual a menos 2, es otra asíntota vertical, y aquí vamos a tener este otro comportamiento. Solo porque si selecciono números como menos 3, aquí sí existe este logaritmo de 9 menos 4, logaritmo de 16 menos 4. Entonces lo interesante, cualquier número entre menos 2 y 2, esta función va a estar indefinida, pero si estamos debajo de menos 2 o arriba de 2, el logaritmo sí va a existir. Entonces esta es una función que también nos va a dar un poco de trabajo y muchas cosas de qué pensar. Otra función que con potenciales asíntotas verticales u horizontales, ahorita más que todo me voy a enfocar con sus asíntotas horizontales, es la función exponencial. Entonces la exponencial y la logarítmica yo creo que son las únicas funciones que hemos visto que no son funciones polinomiales. Hay otras funciones no polinomiales como seno, coseno, tangente. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con e a la x? Y voy a ponerles aquí dos tipos de límites. Yo creo que estos límites ya los hemos visto. Entonces, ¿qué sucede con la función exponencial cuando escogemos valores muy grandes? Más grande. Sí, se vuelve todavía más grande. Pero ¿qué sucede si escogemos valores pequeños en magnitud como 0.01? Valores bastante negativos. Esto es 0, porque es 0. Traten de evaluar, digamos, la función exponencial en menos 2000 y les va a quedar que este es un número bastante cercano a 0.
Entonces aquí la función exponencial va a ser una función que va a tener una asíntota horizontal en x es igual a 0. Entonces la función exponencial nos va a resultar con problemas interesantes, porque veamos ahora qué sucede con g de x. 2 menos e a la x. Vamos a tener aquí alguna asíntota horizontal o no. Se sube. Ajá, sí, se sube 2. Entonces digamos aquí siempre evaluamos de cajón. Bueno, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? ¿Este es un más infinito o un menos infinito o un número en específico? Bueno, aquí empieza en más, pero miremos que aquí tenemos 2 menos e a la infinito. Entonces esto en realidad va a ser un número positivo muy pequeño menos un número que va a ser muy grande. Entonces en realidad este es un... Sí, ajá. Como es negativo es menos infinito. Pero digamos, ¿qué sucede con el límite cuando x tiende a menos infinito? Esto es igual a 2 menos e a la x. Y solo tenemos que recordar que e a la menos infinito tiende a 0. Entonces este es un límite que es igual a 2. Entonces si medio queremos hacer una gráfica de estas funciones, de esta función, vamos a tener algo que luce como de esta manera. Entonces casi empezamos aquí cuando vamos a menos infinito, esta función se va a estar acercando a 2. Ahorita tal vez me conviene identificar g de 0. G de 0 es igual a 1. Y luego sabemos que cuando tendemos a infinito, toda esta función tiende a menos infinito. O sea, esa es una función que va a decrecer sin límite. Entonces lo interesante, con solo estos 3 puntos de información, ya tengo una muy buena gráfica de la función exponencial. Bueno, aquí no pude pasar por este punto, pero se mira que esta función está creciendo sin límite. Entonces estas van a ser funciones que nos van a dar un poco de qué trabajar. Y yo creo que ahorita más que todo me voy a enfocar en... no, aquí hay una función exponencial. Pero ahorita más que todo en los ejemplos me voy a enfocar con funciones racionales. Entonces ahorita tenemos varios ejercicios con funciones racionales. Y aquí vamos a ver que para las funciones racionales, casi que la información más crítica para graficarlas no va a ser tanto la información de donde la función es creciente y decreciente, sino sus asíntotas verticales y horizontales. Y ahora, si en algún momento uno quiere hacer un trazo más preciso, uno puede hallar concavidad, primera derivada, interceptos, pero en estos problemas va a ser más crítico encontrarlos, analizar las asíntotas. Entonces en el primer ejercicio vamos a encontrar las asíntotas verticales y horizontales de las siguientes funciones. Yo creo que aquí necesito poner funciones y no gráficas. Entonces lo único que les estoy pidiendo es que justifiquen utilizando el límite adecuado si es una asíntota horizontal o una asíntota vertical. Y vamos a tratar de trazar la gráfica solo con esa información. Entonces digamos aquí lo primero, tenemos esta función. ¿Cuáles piensan que van a ser los números donde esta función va a tener asíntotas verticales? Sí, 0. Entonces esta es una potencial. Lo único es que tenemos que verificar utilizando la notación de límite que esta asíntota, este potencial punto se va a comportar como una asíntota vertical. Entonces lo único que tenemos que hacer es hallar los límites. Desafortunadamente aquí vamos a tener que hallar dos tipos de límites. Nos vamos a aproximar por la izquierda de 0, entonces estos van a ser valores negativos muy pequeños, valores como... ¿Sí?
Es que esas son las horizontales. Las horizontales son... No, ahorita estoy con verticales. El orden de este problema, si quieren, pueden hallar primero las horizontales y después las verticales. No afecta en nada. Entonces aquí, digamos, pues estamos hallando ambas, verticales y horizontales. Entonces este ya es el ejercicio 1, que yo creo que lo tienen en la página 3. Entonces digamos a qué es igual este límite. Y este generalmente, digamos, en una calculadora pueden meter un número muy pequeño con signo negativo. Yo lo que hago generalmente, bueno, este numerador siempre es igual a 2. Entonces aquí como que tengo un 2 dividido. Este número del denominador va a ser positivo o va a ser negativo. Sí, va a ser un número positivo pequeño. Entonces generalmente me refiero a este como... Utilizo esta notación de 0 superíndice más solo para decir que es un número positivo muy pequeño. Entonces 2 dividido un número positivo muy pequeño y que cada vez se va haciendo más pequeño porque nos estamos acercando más a 0. Sí, más o menos. Más. Entonces excelente, aquí ya tengo más infinito. Entonces la única pregunta, bueno, si nos estamos acercando por la izquierda, nos vamos a ir a infinito. Entonces digamos aquí empiezo a medio conciliar la información de que nos da la gráfica. Entonces aquí como que vamos a tener este tipo de comportamiento. Pero todavía me falta ver qué sucede aquí, qué sucede en esta parte y luego qué sucede aquí a la derecha de 0. Digamos, ¿a qué es igual el límite cuando x tiende a 0 más? De 2 dividido x a la cuarta. Sí, más o menos. Sí, es más porque es la misma historia. Ahora este número es positivo, es un número como 0.01 o incluso más pequeño, se va volviendo todavía más pequeño. Entonces si dividimos este 2 dividido 0.0001 a la cuarta nos va a quedar un número sumamente grande. Entonces este es otro más infinito. Entonces la ventaja de hacer esto es que ya comprobamos que aquí tenemos una asíntota vertical. En x es igual a 0 y este es el único número donde vamos a tener una asíntota vertical. No va a haber otro más porque si usamos valores como 1, 2, 3, 4 la función va a estar definida. Entonces ahí ya encontré la asíntota vertical. ¿Vamos a tener asíntotas horizontales o no? Para las asíntotas horizontales necesito encontrar dos límites. ¿Qué sucede cuando nos acercamos a estos valores muy negativos como menos 1 millón, menos 1 trillón? Sí, 0. ¿Y por qué aquí es 0? Sí, es 2 infinito. Entonces aquí informalmente en algún momento van a ver que voy a usar la justificación de que 2 dividido infinito es igual a 0. Es un poco informal, pero es bastante ilustrativo para ver qué pasa. Este numerador siempre se mantiene constante, mientras que este denominador está aumentando de manera muy rápida sus valores. Entonces vamos a ir dividiendo cada vez más por números más y más grandes. Entonces esta razón se va volviendo más y más pequeña. Eso es por menos infinito, ¿no? Ajá. Entonces el menos infinito resuelve esta duda, esta inquietud. Bueno, aquí nos vamos a ir acercando a 0. Entonces luego solo nos falta qué sucede aquí a la derecha para valores muy grandes de x. En este caso no hay tanta novedad. Sí, también es 0 porque tenemos un 2 dividido infinito. Muy bien. Entonces solo voy a poner aquí asíntota horizontal en y es igual a 0. Entonces, ¿cómo completaría esta gráfica? Una pregunta aquí. Pueden observar que esta gráfica hay digamos algún intercepto en x o intercepto en y con esta función. F de 0 está indefinido, entonces no habría intercepto con el eje x. Para encontrar intercepto con el eje y tendríamos que igualar esta función igual a 0, pero el problema es que esta función no tiene solución porque 2 no es igual a 0
Y obviamente la respuesta no es que esto va a ser 0 cuando x sea igual a 1.000.000. 1.000.000 va a ser 1 dividido 1.000.000 a la cuarta, va a ser un número muy pequeño, casi que indistinguible de 0, pero no es exactamente 0. Entonces aquí no hay interceptos. Entonces digamos cómo grafico esta función. Tenemos este comportamiento. Y luego aquí tenemos este otro comportamiento. Entonces aquí claramente se observan ambas asíntotas. Entonces generalmente cuando uno grafica asíntotas, uno generalmente con una línea punteada las denota 1. Entonces si ya sabemos que tenemos que respetar estas líneas, ya solo graficamos algo que no atraviese estas líneas. Entonces ese es el primer problema. Los otros dos problemas van a ser mucho más bonitos. Bueno, creo que ahí tenemos unos 4 más. Entonces continuemos. Sí, este problema me gusta más. Y ahorita van a ver por qué. Muy bien. Entonces, ¿dónde se imaginan que pueden haber potenciales asíntotas verticales? Sí, en 2. ¿Por qué 2? Porque 12 lo paso a 12 partidos de 1. Sí, G de 2 está indefinida. Entonces en algún momento, digamos, pueden justificar este paso de encontrar dónde el denominador es 0. Pero como van a observar en una buena cantidad de estos problemas, es fácil por inspección determinar dónde el denominador es igual a 0. Les tengo muy buenas noticias. Cuando x es igual a 2, el denominador es 0, pero afortunadamente el numerador no es 0. Entonces eso ya 16 dividido 0 va a ser prácticamente una asíntota vertical. Entonces lo único que nos queda es el paso formal de evaluar estos límites. ¿Qué sucede si nos acercamos a 2 por la izquierda? Valores como 1.9999. ¿Y qué sucede si nos acercamos a 2 por la derecha? Valores como 2.0001. Entonces aquí se me van a indicar a qué es igual este límite. En realidad no es igual, es más que todo cuál es la tendencia a este límite. Digamos, con 2 menos, ¿qué valor obtenemos en el numerador? Sí. Digamos, 2 menos son valores como 1.999. Vamos a obtener prácticamente 18 menos 2. Entonces 18 menos 2 es 16. Pero luego, ¿qué número vamos a tener el denominador? ¿A cuánto es 6? 6 por 2 menos es mayor o menor que 12. Sí, es menor. Este número va a ser un poco menor a 12. Va a ser un 11.99 algo. Entonces, si hacemos 11.9 dividido menos 12, vamos a tener en realidad un número negativo. Un número negativo pequeño, pero lo importante es que sea negativo. Entonces, si tenemos un 16 dividido un número negativo muy pequeño y que se va volviendo más pequeño, negativo infinito. Y una buena recomendación, si este análisis no les gusta mucho, lo que pueden hacer es simplemente meter un valor como 1.999, verifican el número, y si les queda un menos 2000 o un menos 3000, un número que se va volviendo más grande, esto es menos infinito. Entonces esto hay veces que ayuda a meter estos valores en la calculadora para por lo menos tener una idea del signo, porque aquí es fácil razonar que este signo al final va a ser negativo, pero van a haber otros problemas que el denominador va a tener como que 3 términos. Entonces ahí va a ser más fácil determinar si es más infinito o menos infinito, o si en realidad este límite existe. Yo creo que voy a tener que escribir el otro límite de la asíntota vertical aparte, porque ya no me quedó mucho espacio. Entonces esto es lo único que es un poco rutinario aquí. Entonces, ahora, ¿qué sucede con este límite? ¿Va a ser un más infinito o un menos infinito? Sí, es más infinito porque
Aquí tengo 16, un número como 16, y aquí un 2 más es un número como 2.00001. Entonces esto por 2.001 es prácticamente 12 más un poco de sencillo o unos decimales. Entonces solo por esas décimas vamos a tener que esto es 16 dividido 0 positivo, entonces este es más infinito. Entonces aquí ya tenemos información muy crítica para hacer esta gráfica. Aquí voy a indicar que x es igual a 2, es una asíntota vertical. Bueno, aquí se me olvidó justificar que entonces a la izquierda de 2 estos valores tienden a menos infinito, entonces voy a tener que graficar algo como así. Ahora a la derecha de 2, en vez de irnos a menos infinito, nos vamos a ir a más infinito. Muy bien, entonces ya vemos cómo se está empezando a comportar esta gráfica. Pero yo creo que nos falta todavía un poco más de información. ¿Qué sucede si... intercepto en Y? El intercepto en Y, podemos hallar el intercepto en Y. Pero solo voy a hacer la asíntota horizontal y luego encontramos los interceptos. Porque aquí me falta ver para qué sucede aquí. Porque eso estoy pidiendo los problemas. Entonces asíntotas horizontales, ¿a qué van a ser igual? Tengo que encontrar 2. El límite cuando x tiende a infinito de 9x menos 2 dividido 6x menos 12. Y luego el límite cuando x tiende a menos infinito de 9x menos 2 dividido 6x menos 12. Entonces como van a ver no va a haber mucho cambio. Entonces el primer límite ¿a qué es igual? Pueden utilizar L'Hopital o pueden comparar las potencias mayores. Entonces este sería igual a 9.6 o 1.5. Entonces ya encontramos aquí una asíntota horizontal que solo está afectando los valores positivos de x. O por lo menos eso es lo que sabemos inicialmente. ¿Qué sucede con este otro límite? Es la misma función, solo que ahora en vez de irnos a valores muy grandes a la derecha de 0, ahora nos vamos a ir a valores con magnitudes grandes pero signos negativos, y todos estos números van a estar a la izquierda del eje Y. Entonces, ¿a qué es igual este límite? Traten un número como menos 1000. Aquí es lo interesante, porque uno pensaría que es menos 1.5, pero si tratamos un número como menos 1000, vamos a obtener menos 9000 dividido menos 2 dividido menos 6000 menos 12. Y obviamente esto no les va a quedar 9 sextos, pero les va a quedar un número bastante cercano a 9 sextos. Entonces esto es aproximadamente igual a 9 sextos, lo cual es igual a 1.5. Entonces resulta que incluso que nos vayamos como utilicemos valores muy negativos de x, igual en el límite esta función va a irse acercando a esta recta horizontal. Muy bien. Entonces ya tenemos que x es igual a 1.5, es una asíntota horizontal. Sí, gracias, es Y. Si x es igual a 5, esta sería 1.5, sería una asíntota vertical. Es Y porque tiene que ser una recta horizontal. Entonces ahí estábamos bien, ya encontramos las asíntotas verticales, las horizontales. Lo único que nos queda es la gráfica. Y observen qué es lo bonito de encontrar estas tendencias. Encontrando estas tendencias, ya por lo menos sabemos que la gráfica a la derecha de 1.5 solo tiene que ser algo como esto. Ahora, ¿cómo completo la gráfica? Necesito hacer algo como esto. Ahora, si en algún momento quieren tener un poco mejor de información para el trazo de la gráfica,
podemos encontrar el valor de 2 puntos más, solo para saber si esta va a ir así o si vamos a estar arriba del eje X. Entonces un punto fácil de encontrar aquí es G de 0. G de 0 ¿a qué es igual? Sí, un sexto. O menos 2 dividido menos 12, lo cual es igual a un sexto. Entonces aquí vamos a tener un número relativamente pequeño. ¿Cuándo es esta función igual a 0? Sí, 2 dividido 9, excelente, que es otro número un poco pequeño, va a estar como por acá. Entonces esta función es 0 cuando el numerador y solo el numerador es 0. Entonces afortunadamente este numerador se vuelve 0 cuando en números diferentes, cuando el denominador se vuelve 0. Si no, de lo contrario tendríamos que usar L'Hopital otra vez. Entonces aquí más o menos identifiqué estos interceptos. El punto 0,1 sexto se encuentra aquí. Y el otro punto que es 2 novenos, 0. Entonces aquí, ¿cómo terminaría la gráfica? Nos va a costar pasar por estos puntos. Casi. Entonces solo voy a mover esto un poquito más. En algún momento incluso les recomendaría primero trazar esta curva y luego ver si estos puntos los voy a rotular para que se mire lo más suave posible esta función. Si la mejor forma es que se mire así. Entonces, como pueden ver, esto no es complicado. Lo único es que tenemos que hacer un poquito de trabajo. Pero eso no es tan prohibitivo. Aquí les tengo el problema C. Este problema sí me gusta mucho. Y ahorita van a ver por qué. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos re bien. Vamos muy bien de tiempo. Yo creo que voy a poder resolver algunas dudas del laboratorio. Incluso yo creo que si prefieren también puedo hacer ejemplos adicionales o ponernos a calcular primera derivada. Ahora con este problema yo creo que sí, que si estuvieran interesados en que graficaran esta función, no les pondría a calcular la primera derivada, o en todo caso les proporciono la información, porque ese es un problema sumamente tedioso, encontrar la primera derivada y no nos va a proporcionar tanta información. Aquí hay un paso crítico. ¿Cuál creen que es aquí el paso crítico? Sí, las asíntotas. Aquí tal vez sí pueden ver inspeccionando las asíntotas horizontales. ¿Las miran o no? Sería un medio. Entonces digamos aquí, sin mucho cálculo complicado, simplemente comparando. Pueden utilizar L'Hopital, pero para estos problemas de funciones racionales no les recomiendo mucho L'Hopital, porque se tiende a volver muy tedioso. Bueno, aquí es un menos 4. Si necesito ese menos 4 para que nos quede perfecto. Las asíntotas verticales con horizontales no importa. Entonces una es un medio. Y el menos infinito también sería un medio. Estos límites para funciones racionales prácticamente son iguales, a menos de que empiece a trabajar problemas que combinen raíces cuadradas o funciones exponenciales. Pero entonces las asíntotas verticales van a ser las difíciles. Entonces tenemos que encontrar cuando el denominador es igual a 0. Sí, menos un medio es 1 y el otro sería... Sí, menos 1, excelente. Entonces, ¿cómo me encontraron tan rápido esta? ¿Dónde? Sí,
la ecuación cuadrática, o en todo caso se puede factorizar esta como 2x más 1 por x más 1. Entonces este denominador es 0 cuando x es igual a menos 1 y x es igual a menos 1/2. Ahora este tal vez sí les recomiendo hacer una pequeña simplificación. Observemos qué sucede con el límite de esta función cuando x tiende a menos 1. Van a encontrar como que un tipo de límite en cierta forma inconcluso. Digamos que, ¿cómo encuentran este límite? ¿Es un más infinito o un menos infinito, o es igual a un número en particular? ¿Por qué es más infinito? Miremos aquí, menos 1 al cuadrado es 1, menos 3 por menos 1 es 3, 1 más 3 es 4, entonces 4 menos 4 es 0. Entonces ese posiblemente no sea no hay una asíntota vertical acá. Entonces ya observaron que este es un 0 sobre 0. Entonces como es 0 sobre 0 no nos queda otra que utilizar L'Hopital. Incluso para este problema capcioso hay una mejor forma de hacerlo que no hay necesidad del L'Hopital, sino que es tratar de ver si podemos factorizar este h de x. Entonces generalmente cuando tienen un 0 sobre 0, eso es indicación de que posiblemente el numerador también lo van a poder factorizar. Creo que nos queda esto, si mal no estoy, en el denominador nos quedaría un 4x más 3. Entonces, ¿a qué sería igual este límite? Menos 5. Ajá, menos 5. Sí, aquí ya podemos evaluar porque el denominador no es 0. Dividido, yo creo que menos 5 dividido menos 1. Sí, pero igual es. El límite es 5. Muy bien, entonces aquí no hay asíntota vertical. Hay ese famoso agujero. Pero digamos, ¿cuál es la forma más fácil de trabajar este problema? ¿Por qué no lo factorizamos? El numerador, ¿cómo lo podemos factorizar? ¿Cuáles serían los factores? Dos números que multiplicados me den menos 4 y que sumados me den menos 3. Ajá. Y el otro sería 1. Muy bien, entonces observen aquí que es lo bonito de hacer esto. 2x más 1 por x más 1 es la factorización del denominador. Entonces aquí si hacemos la aclaración de que x no puede ser igual a menos 1, primero tengo que decir igual y luego tengo que decir que para qué número tengo que excluir del dominio. Me queda este problema que es mucho más fácil de analizar. Y aquí incluso pueden observar que si reescribimos la función de esta forma, al encontrar el límite cuando x tiende a menos 1, aquí simplemente metemos menos 5 dividido... Sí, menos 5 dividido menos 1. Entonces nos queda exactamente la misma respuesta que con L'Hopital. La única ventaja de este término es que ahí se puede... y observen también que incluso la asíntota horizontal aquí es 1/2. Entonces lo bonito de este problema es que no importa si factorizan esta función y la simplifican o si trabajan con la función original, las respuestas son iguales, pero en cierta forma es más fácil trabajar con esta función que con esta. Entonces ya lo único que nos queda pendiente es ver qué sucede cuando nos acercamos a menos 1/2. Entonces ahorita voy a evaluar este límite. El límite cuando x tiende a menos 1/2. Tenemos dos posibilidades. A la izquierda de menos 1/2 y a la derecha de menos 1/2. Entonces esto se vuelve un poco tedioso, pero con esta función que tenemos aquí
es mucho más fácil. También pueden trabajar con la original y no hay ningún problema. Lo que pasa es que ahí van a tener que meter un número y ver el signo. Aquí tal vez no necesitemos mucho la calculadora. Aquí solo me falta aclarar que, digamos, este menos un medio menos es un número, sería menos punto 5001 o menos punto 4999. Digamos, es un menos punto 50 a la izquierda. Necesitamos un número un poco más pequeño. Como tenemos signos negativos, más o menos un número que está a la izquierda de menos un medio tendría esta forma. Todo lo contrario con positivo. Si este fuera un positivo, un medio menos sería punto 499999. Cuando estamos con números negativos, se miran de esta forma. Entonces aquí observemos el signo del denominador. Este 2 por este menos punto 50001 es un número que sería un menos 1.0002. Entonces cuando lo sumemos con el 1, vamos a tener un signo negativo, un número negativo muy chiquito. Pero luego, ¿qué sucede con el denominador? ¿Va a ser un número negativo o va a ser un número positivo? Y sí, es negativo. Menos un medio, menos 4 es como un menos 9 medios o menos 4.5. O sea, en realidad no importa mucho. Aquí es igual, lo que importa son los signos. Y verificar de que de hecho el denominador se esté haciendo muy pequeño. Entonces tenemos un número negativo dividido un número negativo muy pequeño. ¿Sería un más infinito o un menos infinito? Más. Es una pregunta. Sí. Porque arriba en el menos 1 no lo hizo como que menos 1 por la izquierda, ¿no? Ah, porque hice un poco de trampa. Digamos, aquí con L'Hopital me di cuenta que aquí no tenía un más infinito menos infinito. Entonces, como dije, bueno, este es un 0 sobre 0. Aquí tanto el límite por la izquierda como por la derecha es igual. En realidad, si hubieras empezado con un menos 1 menos, digamos, está bien. Y luego la respuesta te queda 5. Entonces ya solo el menos 1 más, tendrías que agregar una línea más, pero serían exactamente los mismos pasos. Entonces se lo pueden dejar como menos 1 menos o menos 1 más, siempre y cuando tengan la respuesta consistente. Ahora ya cuando sí estamos detectando una asíntota vertical, sí tenemos que trabajar a la izquierda y a la derecha, porque digamos, por ejemplo, si este es el número menos un medio, o nos podemos acercar así o así, o nos podemos acercar así y así. Y tenemos en total 4 posibilidades, y por eso como tenemos 4 posibilidades, tenemos que hallar uno de estos uno por uno. Yo creo que incluso podemos decir que este es menos un medio. Vamos a indicar las otras 4 posibilidades. Este se va negativo y este se va negativo. Y la última posibilidad sería de que positivo, positivo, este es negativo y este otro es positivo. Por esta misma razón aquí estoy hallando cada uno de estos, porque tenemos 4 comportamientos posibles de asíntota vertical. Alrededor de x es igual a... Entonces esto se puede ver muy informal, pero esto en cierta forma justifica por qué hago tanto análisis tan detallado de las asíntotas. Porque tenemos 4 posibilidades posibles. Entonces ya encontramos este primero, más infinito. Desafortunadamente para el otro que estamos a la derecha de menos un medio, digamos aquí si estamos como a la derecha tenemos que escoger un número un poco más grande que menos 0.5. Entonces aquí sí es menos 0.49. Pueden poner menos 0.49 o menos 0.4999. Entonces digamos aquí tal vez si no les parece andar haciendo esta comparación, lo más recomendable y en cierta forma lo más seguro es que metan un número como este en la calculadora y luego miren qué número es. Negativo, más infinito. Le salió negativo. Sí. Más infinito. Pero ¿qué número te salió un menos? Es menos arriba y menos abajo, ¿no? Es que viste, es que aquí está lo que es un poco tradicional. Aquí como
estoy haciendo 2 por punto 499999, no me va a quedar 1, sino me va a quedar menos punto 99999 más 1. Entonces cuando uno sume aquí te va a quedar un número como 0.0002. Entonces aquí desafortunadamente, y arriba observen que siempre va a ser negativo. Entonces un número negativo dividido un positivo muy pequeño es un menos infinito, y por eso es que les digo que es bien seguro meter un número así en la calculadora. No sé cuánto le salió con este punto 49999, solo por Menos 2.224.000. excelente, menos 2200, 224. 999. Ah, pero ya estamos como en 2 millones. Ah, sí, sí. Excelente. Entonces vieron, aquí les queda cabal. Esto es la mejor forma de detectar las asíntotas verticales, que un número negativo muy alto. Entonces muy bien, ya identificamos la asíntota vertical. Ahorita yo creo que me conviene resumir toda esta información, porque ahorita ya tenemos un montón de información en este problema. Asíntotas verticales, hay solo una. X es igual a menos un medio, escribiendo, digamos, que el límite de esta función a la izquierda tiende a más infinito y a la derecha tiende a menos infinito. Asíntotas horizontales tenemos solo una, que yo creo que es y es igual a un medio. Sí, y es igual a un medio. ¿Y por qué? Porque encontramos que el límite cuando x tiende a infinito de h de x es igual a un medio, y también encontramos que si nos vamos a menos infinito también tendemos a un medio. Y luego solo nos queda saber, bueno, que hay un agujero yo creo que era menos 1, sí, en menos 1, menos 5, menos 1,5. ¿Por qué? Porque encontramos que el límite cuando x tiende a menos 1 de h de x es igual a 5. Entonces esto es resumiendo la información. Entonces van a ver que con esto prácticamente tenemos la gráfica. Tal vez en algunos puntos va a haber un poco de ambigüedad. Entonces yo creo que este sí lo voy a graficar lo más grande posible. Espero que les quepa aquí. Si no les cabe en el espacio que les proporcioné, avísenme. Entonces ya sé que para la clase de mañana les tengo que dar más espacio para trabajar este problema. Entonces, ok, una asíntota vertical en menos un medio. Más o menos vamos a estar aquí. A la izquierda de menos un medio vamos a tener este más infinito. Entonces aquí necesito indicar algo como esto. A la derecha de menos un medio voy a tener menos infinito. Entonces voy a tener algo que se comporta así. Y luego lo único que nos falta, bueno, nos falta indicar dónde está la asíntota horizontal. Este es un medio. Entonces estas en cierta forma las respetamos. Hay unos ejemplos donde en algún momento uno puede atravesar una asíntota horizontal, pero no es alrededor del eje Y, alrededor del origen, no cuando los valores se vuelven muy grandes o muy pequeños. Entonces aquí hay algo bien interesante, como no podemos en realidad saltarnos esta asíntota horizontal y tenemos que, si nos vamos a menos infinito, tenemos a un medio. La única forma que tenemos de completar aquí la gráfica es de esta forma, a menos que en algún momento tenga una función rara que tenga un máximo o mínimo relativo acá. Pero son funciones sumamente difíciles de graficar solo haciendo todo el problema a mano. Entonces aquí observen algo. Cuando h de x cuando x tiende a infinito tiende a un medio. Entonces aquí prácticamente podemos completar la gráfica. Tal vez la única inquietud que tengo es que no sé si esta gráfica va a cortar al eje Y arriba de x o debajo de x. Entonces yo es ahorita la única duda que tengo: ¿cómo vamos a cortar esta gráfica? ¿Cómo vamos a cortar este eje? Entonces, ¿cómo puedo saber en dónde va a pasar aquí
Sí, h de 0. Entonces aquí es igual h de 0 menos 4. Muy bien, entonces aquí voy a tengo que graficar un punto como negativo. Entonces esto se va a ir como acá. Entonces ya sabemos de que, bueno, si tengo que pasar por aquí, posiblemente voy a tener que pasar en algún punto del eje X. Y interesantemente, también lo podemos hallar. Porque cuando es h de x igual a 0. Sí, es 4, porque tenemos, o sea, podemos resolver esta ecuación. Tenemos que h de x es igual a x menos 4 por... aquí necesito quitar esta cosa. Cállese. Teníamos esta información ya. Entonces, esta función va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 4. Entonces ya tenemos este otro punto. Sería el punto 4,0. Y aquí tendríamos que es 0, menos 4. Tal vez la escala me traiciona un poco. Tal vez lo mejor es empezar a graficar esta asíntota un poco más abajo, para que me dé tiempo de cerrar esta curva. Pero ya por lo menos sabemos de que esta tiene que pasar así y no tiene que pasar así. Entonces aquí ya solo trato de completar. Bueno, aquí no la pude cortar por poco. Y aquí seguimos subiendo y en algún momento nos vamos a tener que acercar acá. Y es, bueno, yo creo que me falta todavía un detallín más. Sí, el agujero. Si este es el agujero, aquí este es igual a x es igual a menos 1 medio. Entonces en x es igual a 1, solo identifico acá y como que marco el agujero. Ahora observen qué es lo bonito de este problema. Casi que no necesitamos información de creciente y decreciente, mucho menos de concavidad, no hay extremos relativos. Tal vez lo único que preguntaría, solo para seguir manteniendo la discusión de los temas anteriores que hemos visto, ¿dónde la función es creciente? ¿Es aquí creciente o no? Sí. ¿Y acá? Estamos subiendo, empezamos con 1 medio y luego eventualmente vamos a estar en valores como más infinito, más 1 millón, más 1 billón. Entonces es prácticamente creciente en todo su dominio, de menos infinito a menos 1 medio y de menos 1 medio a infinito. Tal vez alguien de ustedes me puede decir, pero esta parte, este menos 1 no es parte del dominio, entonces tendríamos que hacer de menos infinito a menos 1, de menos 1 a menos 1 medio y menos 1 a 1 medio infinito. Esa respuesta también es correcta. Como este es un agujero, no voy a llegar a este grado de detalle, porque si ya incluso graficar el agujero ya es de por sí bastante relevante. O interesantemente, digamos, ahora donde la función es cóncava hacia arriba. Recuérdense que con cóncava hacia arriba, la función está arriba de sus rectas tangentes. Ajá, sí, porque aquí solo medio trazamos una recta tangente y está arriba. Entonces este de los problemas que es casi que preferible primero graficar y después contestar las preguntas de creciente y concavidad. Porque igual calculando la segunda derivada podríamos replicar todo este análisis, pero no terminamos nunca calculando la regla del cociente para esa función que tiene 3 términos tanto en el numerador como en el denominador. ¿Dónde sería cóncava hacia abajo? Sí. Entonces esto es lo que les digo, tal vez es la mejor lección que les puede quedar incluso a la hora que hagan todo el análisis de trazado de gráficas en algunos problemas. Simplemente encuentren la concavidad, pero traten de trazar solo con la información de asíntotas y de primeras derivadas y ya luego solo verifiquen, si ve, este trazo me está quedando cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, porque esa es la que es más fácil respetarla.
Es más fácil hacer primero un trazo y luego verificar de menos un medio a infinito. Entonces aquí ya tenemos incluso todo el análisis de la primera y segunda derivada solo con el trazo de la gráfica. Entonces miremos qué problemas nos quedan. Nos quedan dos. El problema D no es tan difícil, pero me gusta ese problema porque no es... ilustra propiedades de la función exponencial. Que en algún momento, si uno quiere poner un problema un poco fácil, pero que requiere conocer el comportamiento de la función exponencial, este es el problema. Sí hemos hecho un montón hoy. Yo creo que el otro problema nos quedará para trabajar en la clase del jueves después del corto. Este corto todavía no tendría problemas de asíntotas horizontales o verticales. Si en algún momento para graficar necesitan calcular una asíntota en particular, solo les voy a preguntar eso como que fuera un problema del L'Hopital. Este prácticamente es el último tema, pero vamos a estar todo el día jueves y todo el día martes graficando y graficando y graficando. En algún momento, si se cansan de graficar, podemos ver problemas de tasas relacionadas, problemas del L'Hopital. Pero el examen es prácticamente graficar creciente, decreciente, concavidad. Esa es la mayor parte. Sí, es prácticamente, porque todo eso está atado. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué observan con este límite? El límite de x menos 1 cuando x tiende a infinito, ¿sí? Ah, sí, la va a afectar. Muy bien, sí. Entonces vamos a poner de un solo el menos infinito. Entonces, ¿qué sucede con esta? ¿Es 0, es 1 o es un número que prácticamente no existe? Traten de encontrar e a la 1000 menos 1. E a la 1000 es un número bien grande. Este número se va volviendo más y más grande. Entonces aquí, como es de esperarse, la función exponencial crece sin límite. El menos infinito, sabemos, y estas son otras propiedades informales que muy útiles. E a la infinito tiende a infinito y e a la menos infinito tiende a 0. Entonces aquí observen que para este problema la función exponencial, su asíntota horizontal es menos 1, pero solo está afectando desde el lado de menos infinito. Todo lo contrario con las funciones racionales. Observen que con esta la asíntota horizontal está afectando tanto valores grandes de x como valores muy negativos de x. Aquí en esta función exponencial solo vamos a ver el efecto de la asíntota horizontal para valores negativos de x. Entonces tenemos una asíntota horizontal, menos 1, y es igual a menos 1. Pero ahora la pregunta es, ¿hay asíntotas verticales o no? No, porque no tenemos, para empezar no tenemos ningún denominador, y si no tenemos ningún denominador no vamos a tener asíntotas verticales. Entonces con funciones polinomiales, siempre que les pregunten, bueno, ¿tiene asíntotas verticales? No, porque no hay denominador, porque no tienen denominadores. Muy bien. Entonces lo interesante ahorita es, ¿podemos ya graficar esta función o no? Sí. Digamos, ¿qué nos está sucediendo aquí? Tenemos dos tipos de comportamientos. Aquí necesito trazar una recta como menos 1. Entonces vamos a tener algo así. Luego, cuando nos vayamos a infinito, vamos a tener algo que se va a ver como así. Valores muy altos. Lo único que nos falta tal vez es, bueno, no sé si voy a pasar por aquí, o por el origen, o arriba de x. Entonces lo único que tal vez es recomendable es encontrar r de 0. ¿A qué es igual r de 0? Sí, 0. Ok, entonces aquí cortamos exactamente el origen. Entonces aquí necesito hacer algo como esto. Ahora, bueno, no pude alcanzar esta flecha, pero igual,
sigo manteniendo aquí la tendencia. Y aquí incluso si hacen el análisis de función creciente, la derivada de esta función es sea la x, lo cual es siempre positivo. Entonces aquí tenemos una función que siempre es creciente y siempre es cóncava hacia arriba. Muy bien. Bueno, yo creo que estamos terminando bien. Hay un problema más, pero ese lo podemos trabajar el jueves. Incluso me gustaría que lo trabajaran el jueves, porque yo creo que el miércoles, porque lo que están viendo es que lo más, digamos, hacer estos problemas me toma tiempo, pueden entender eso, tal vez en algún momento cada uno de ustedes está teniendo dificultades, digamos, por ejemplo, algunos van a tener dificultades en dominio, otros dificultades en interceptos, otros dificultades en cómo hallar números críticos, otros en analizar con calidades. Entonces prefiero mejor que el miércoles hacer una especie de taller donde les voy a dar unos cuantos problemas y los van trabajando, vamos ayudándolos uno a uno. Aquí está el corto 9. Una Sí. pregunta. Sí. No, dos. Ajá. Acá, digamos, porque R de X es 0, no sería -1. ¿Cuánto es e a la 0? Ah, 1. Sí. Sí, 0. Va. Y otra pregunta, va, acá en el agujero, digamos, es -1, pero ¿por qué no usamos el -1/2 también? Porque ese límite de la función cuando x tiende a -1/2 se vaya sea o más infinito o a menos infinito. ¿Quiere estos? Me encargo yo. Miren, aquí está el... Y no lo utiliza como agujero. Entonces, No, si no es este- la asíntota. Si este hubiera sido, digamos, -2, si no lo hubiera utilizado como agujero, sino que como más y menos infinito. Sí, para que esto hubiera sido asíntota vertical, que tenía que salir que el límite era más infinito o menos infinito. Ya. Aquí salió un número en específico. ¿Sí? Ok, gracias. Una pregunta. ¿Por qué ya paró el... Ah, ahorita la voy a parar. Gracias.